Muy buenos días, mi nombre es Natalia Ramírez y junto con mi compañera Paula Villada vamos a explicarles un poco de cómo funciona la corteza cerebral, el área de la corteza cerebral, lo que la compone en general. Acompáñennos por favor a ver un poco más acerca de todo este grandioso mundo que abarca el cerebro. En primera instancia, para comprender qué es la corteza cerebral, tenemos que tener presente que es una pequeña capa de sustancia o de tejido nervioso que cubre todos los hemisferios cerebrales y que en ellos albergan diferentes áreas que generan y producen todas las funciones y reacciones que generalmente tenemos los seres humanos. A continuación vamos a ver un poco más acerca de todas estas áreas, cuáles son las funciones específicas, para qué sirven y cómo las vemos implementadas en el cuerpo o en las funciones del ser humano. Ya que hablamos acerca de la corteza cerebral, también vamos a hablar de las características que ésta tiene, además de que está rodeada de diferentes cuerpos neuronales y que incluye los hemisferios cerebrales. También tiene unas áreas y unas funciones que son en las que nos vamos a profundizar en este video, como lo son las sensitivas, motores de asociación, y que no se encuentra en la diapositiva, pero también en las áreas de Brodmann. ¿Listo? Las áreas de Brodmann son demasiadas, son 47, lo que quiere decir que las vamos a resumir y las vamos a relacionar con todas estas áreas funcionales, sensitivas, motoras y de asociación. Vamos a hablar un poco acerca de las áreas funcionales de la corteza cerebral. Como les estaba mencionando, son las áreas motoras, sensitivas, de asociación y de Brodmann. Vamos a iniciar con el área sensitiva, y es que, como su nombre lo dice, esta es en la que se maneja toda la información de carácter sensitivo y se maneja de igual manera por medio de los sentidos, como lo son la audición, el tacto, el sabor o el gusto. Por este medio se manejan absolutamente todas aquellas sensaciones que se producen. Esta es el área encargada y en unos momentos la vamos a ver un poco más de cerca. El área motora se encuentra en estas zonas específicas que se encargan de todo el mecanismo cerebral que tiene que ver asociado al movimiento corporal. ¿Listo? Más adelante vamos a ver en qué parte del cerebro se ubica, pero generalmente está ubicada en ambos hemisferios, generalmente en el lóbulo frontal. ¿Listo? Después seguimos con las áreas de asociación, y estas áreas en específico son las encargadas de manejar todos esos procesos mentales que generalmente son un poco más complejos, como la capacidad de razonar, el dominio de las emociones, la fuerza de voluntad o la voluntad en general. Se manejan todas desde las áreas de asociación. Y las áreas de Brodmann, que están actualmente son 47, las vamos a ir asociando específicamente a todas esas áreas motoras. Síganos en la siguiente diapositiva, les mostraremos un poquito más acerca de cómo funciona. Vamos a hablar un poco acerca de esta imagen, en el cual podemos ver los 4 hemisferios que tiene actualmente el cerebro: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. ¿Listo? Dentro de la imagen también podemos evidenciar un poco sobre las áreas que les mencionaba. Acá tenemos el área motora, el movimiento de la estructura en general, el área psicomotriz, el centro del lenguaje. Todo esto va asociado al lóbulo frontal, mientras que en el lóbulo parietal, que es el área de la sensibilidad general, el área psicosensitiva, que estaría asociada a esta área sensorial de la que hablábamos hace un momento. ¿Listo? Sin embargo, en el lóbulo temporal también manejamos toda esta parte sensorial, ya que ahí podemos encontrar el área psicoauditiva y el área auditiva. ¿Listo? Mientras que en el lóbulo occipital encontramos el área psicovisual. Esto también se compone dentro del área sensorial. ¿Listo?
En ese orden de ideas vamos a hablar un poquito más acerca de la corteza prefrontal. Ahí podemos evidenciar las áreas de Brodmann, como les comentaba hace unas diapositivas antes. Encontramos las áreas prefrontales de la 9 a la 12 y estas áreas son las encargadas de albergar los procesos cognitivos más complejos, ¿listo? Es decir, el pensamiento, el razonamiento, la imaginación y la organización de tiempo que estarían asociadas al área de asociación. ¿Listo? Mientras que en las áreas 46 y 47 de Brodmann podemos evidenciar en la 46, que es en la que se maneja toda la capacidad de atención y de concentración. En la 47 va más asociada a todo lo relacionado con el lenguaje. ¿Listo? Recordemos que todo eso se ubica en la corteza prefrontal. Y podemos también observar el área orbitaria o 13 y 14 de Brodmann. En estos podemos ver que el área 13 y 14, el 13 es la encargada de regular todos los movimientos necesarios para permitir el habla, mientras que la 14 es la que desglosa esas emociones o sensaciones que nos generan los sentidos. Es decir, que si nosotros utilizamos el olfato, podamos inmediatamente procesar dentro de nuestro cerebro qué es lo que estamos oliendo. Vamos con la corteza parietal o sensorial. Ya habíamos hablado cuando estábamos en la diapositiva de las áreas funcionales de la corteza cerebral sobre el área sensitiva y que éstas se desglosaban dos, el área sensitiva primaria y el área sensitiva secundaria, y a lo que abarcaba cada una de ellas. ¿Qué es lo importante en este punto? Lo importante es que ambas tienen la misión de crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de la información sensorial en general. ¿Listo? Esto generando un estímulo más real desde el área visual, desde el área olfativa, desde el área auditiva. ¿Listo? Dentro del área de asociación sensitiva, aquí podemos relacionar a las áreas 40 y 41 de Brodmann, en las cuales su función específica es integrar e interrelacionar toda la información sensitiva, auditiva y visual que se esté procesando precisamente por los sentidos. Entonces se podía definir que dentro de toda la corteza parietal o sensorial ocurre todo este proceso sensitivo de reconocimiento e interpretación para el cerebro del ser humano y de igual manera de asimilación. Para que podamos entender un poco más acerca de las diapositivas anteriores, les traemos esta imagen. Esta imagen nos muestra el área premotora o el área prefrontal, que era donde estábamos hablando que ocurrían todos estos procesos motores y de interacción con todo lo psicomotriz, temas de lenguaje. Y también encontramos la corteza somatosensorial primaria, que era con la que hablábamos en la segunda corteza. ¿Listo? Importante que tengamos en cuenta que todas están distribuidas en el cerebro, que la corteza occipital, que es la que vemos aquí, generalmente es la corteza del área visual, como lo vemos dentro de la imagen, y que la corteza auditiva, que también va muy asociada a la parte sensorial, también va asociada al área de asociación auditiva. ¿Listo? Espero que hayan comprendido un poco más acerca del funcionamiento y de las áreas que tiene el cerebro, cómo funciona. Los invito a que conozcan un poco más acerca de las áreas de Brodmann. Les voy a compartir un enlace y la imagen que va a estar en la diapositiva fija referente a un mapa de ideas específicamente con todas las áreas de Brodmann y el proceso específico a nivel cerebral que afecta o que interviene. ¿Listo? Los dejo con mi compañera Paula Villada, que les va a explicar un poco más acerca de cómo funciona toda esta estructura cerebral. Bueno, continuando con el tema, entonces ahora vamos a ver los planos del cerebro, su anatomía, ¿cierto? Entonces iniciamos con el primero, que es el plano axial, el corte axial. Este es un corte que va de adelante hacia atrás.
que divide dos partes, superior e inferior. El segundo plano es el plano sagital. Va de adelante hacia atrás, pero se divide en dos mitades, izquierda y derecha. Esta es una imagen donde permite focalizar un tramo de la cara, un tramo, la mitad del cerebro, también incluyendo el tronco y el cerebelo. Y continuamos con el plano coronal. Es un corte que va de derecha a izquierda y divide las dos mitades, una anterior y otra posterior. Algo para tener en es que en el plano coronal horizontal del encéfalo se describe una estructura microscópica más evidente de la sustancia gris y la sustancia blanca. Bueno, a continuación vamos a ver entonces algunas patologías específicas de estas áreas. Entonces iniciamos con la patología en el corte axial. Una patología que quisimos resaltar es el daño que se ocasiona en el lóbulo parietal. Entonces el lóbulo parietal lo encontramos en la parte superior y central de la cabeza. Al dañarse el lóbulo parietal se pierde la capacidad de hacer cosas sencillas como peinarse, vestirse. Este trastorno se llama apraxia. Las personas con apraxia no pueden recordar la secuencia de determinados movimientos. Otra patología que encontramos es en el corte sagital y lo vamos a ver es en el daño de la hipófisis o hipotálamo. Entonces, la hipófisis es una glándula muy importante del sistema endocrino, ya que está bajo el mando del hipotálamo. Al fallar esta pequeña glándula, lo que ocasiona en el cuerpo es alteración en las hormonas, ¿verdad? Y se han hablado de diferentes enfermedades como lo es el gigantismo y la tiroides. Bueno, y para concluir, vamos a hablar de la última patología, haciendo referencia en el corte coronal del daño que se ocasiona en el lóbulo frontal. Entonces, ubicamos el lóbulo frontal en la parte central del cerebro, más cerca del rostro. Este coordina las actividades básicas como la atención, la memoria y actividades mentales. Entonces, el daño de el lóbulo ocasiona debilidad motora y problemas de comportamiento.